Capítulo 3. Chispa. Días después, el sur era azotado por tormentas solares, produciendo enormes apagones eléctricos e interrupción en las comunicaciones por daños en los satélites. Despierto a las 5 de la mañana con un dolor agudo en el estómago. Transpiro con exceso y me retuerzo en la cama presionando la barriga hacia adentro, justo en el lunar pequeño de nacimiento. Con dificultad me levanté dirigiéndome hacia la cocina por un vaso de agua en medio de la oscuridad. Repentinamente empecé a marearme y todo daba vueltas a mi alrededor. Mi cuerpo temblaba, y cuando las copas de cristal y la vajilla empezaron a romperse en el suelo como una boda griega, me advirtieron de un sismo. Un movimiento ondulante estremeció con fuerza las estructuras de mi penthouse, balanceándose horizontalmente. La sacudida desmenuzó los espejos en fragmentos pequeños y amontonó libros unos sobre otros. Yo perdía el equilibrio constantemente y terminaba en el suelo golpeándome con todo lo que estuviese a mi paso. Me sentía frágil y pequeña al corporarme dentro de una cajilla en el que los segundos eran interminables, al detenerse frente a mis ojos y ver cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. Torpemente apoyé el pie en una botella de vino de la noche anterior que viajaba sin destino. Resbalé dando vueltas hasta que un golpe en la frente con la punta de la mesa de centro me detuvo. Fue disminuyendo paulatinamente el temblor hasta cesar por completo. Desorientada, afligida, frustrada y con todo hecho un desastre, me introduje a la ducha apresuradamente para llegar al canal de noticias más importante del país. Fui socia, accionista y jefa del departamento de redacción de ese canal, valorizado en $200 mil millones aproximadamente. El mismo transmitió una serie de reportajes de entretenimiento y de los principales acontecimientos, con cobertura a nivel nacional e internacional las 24 horas del día. Circulaba desesperada por las calles de la ciudad encerrada en un tráfico insoportable. A medida que se agilizaba la vía, aceleraba buscando alternativas que me permitieran llegar a tiempo. Incluso los inanimados que tenían la responsabilidad de protegerme los hacía perder de vista. Evadí una luz roja y quedé en medio de un accidente entre un chino y un americano, discutiendo cada quien en su lengua nativa. Obstaculizaban ambos carriles y no tuve otra opción que esperar 20 minutos para el restablecimiento vehicular por parte del oficial de tránsito. Me sentía cansada y fatigada, con la mano temblorosa. Encendí un cigarro para relajarme y durante la espera me percaté de algunos daños ocurridos a causa del sismo. Los edificios más deteriorados fueron los más afectados estructuralmente. Algunos postes y árboles se derrumbaron en medio de las calles y ciertas tiendas se convirtieron en zonas de saqueo. Allí estaban los amigos de lo ajeno, corriendo con ropas y televisores plasmas, mientras eran perseguidos por los agentes de seguridad. Salí de esa tortura y en 15 minutos arribé al edificio. Apagué el motor en estacionamiento privado, me hice una cola en el cabello y vestí una sudadera. Con un bajo estado de ánimo, calcé unas zapatillas, tomé mi portafolio y corrí hacia el vestíbulo. Las puertas se abrieron automáticamente y fue recibida por el saludo del agente de seguridad. Mientras aguardaba el ascensor, murmuraban a mis espaldas las mujeres con trajes de ejecutivo emitiendo una mala vibración hacia mí. El edificio del canal noticiero de mi familia estaba compuesto de 4 plantas y revestido completamente en vidrio de techo a piso. Los mejores arquitectos lo diseñaron con un estilo vanguardista y acabados luminosos y elegantes que lo llevaron a obtener el premio a mejor obra del año en categoría de oficinas. Disponía de precableado de fibra óptica, circuito cerrado digital y acceso de huella dactilar biométrico como control de seguridad. Estaba ubicado en una zona bancaria exclusiva de la ciudad. El ascensor se detuvo en el último piso y al abrirse la puerta de acero inoxidable, el panorama fue de gran conmoción. Varias personas corrían de un lado a otro con semblante de agobio y desespero. Unos cargaban cajas enormes con utilería y otros monitores de computadoras. Mi asistente se acercó nerviosa para notificarme que mi padre me esperaba en la sala de conferencia para una reunión y yo tragué en seco. Me dirigí hacia la derecha y registré la huella dactilar en el sistema de control biométrico para acceder a los departamentos. Entré
Los espacios divididos por mamparas con paneles acristalados colisioné con los ojos verdosos y exagerados en maquillaje de mi madrastra cuarentona. Me sonrió hipócritamente con sus labios de colágenos y rostro perfecto en botox y prosiguió con sus labores en el departamento de mercadeo. A 5 metros de la sala y antes de llegar a la esquina, se interpuso en mi camino una joven que sin presentarse me entregó en segundos una carpeta diciéndome al oído que la humanidad estaba en mis manos y que al saber de dónde venían nuestros problemas tendríamos la posibilidad de hacer algo para encontrar la solución. Se despidió con aquellas palabras que debía descifrar en su momento, mas me encontraba en otros apuros. Ya frente a la puerta, tomé una respiración profunda y giré con lentitud la perilla para acceder. Todos los presentes fijaron su mirada en mí y mi padre gritó frente a un grupo de 11 periodistas que nuevamente había llegado tarde. Le encantaba reprimirme y hacer quedar en ridículo. Me insultó por mi forma de vestir, insinuando que parecía una mendiga, con un hematoma en la frente, sin maquillaje y ojeras. Algunos discretamente querían soltar la carcajada, pero estaba en juego sus empleos. Tomé asiento y empecé a organizar mi portafolio para tomar algunos apuntes. Mi padre asignaba a los periodistas diversos temas a investigar y los incitaba a desarrollar alternativas para lograr la fidelidad de los televidentes. Al escuchar con atención cada asignación, sabía que algo no andaba bien. Reportajes prefabricados cuyo fin era el de moldear las mentes al caos, miedo y la desesperanza, muchos de ellos con contenido místico, violento, terrorista, erótico, político, degenerativo y de problemas catastróficos y humanitarios. Denle a la gente lo que ya le hemos acostumbrado a ver, decía mi padre con seguridad. Prosiguió informando sobre los daños ocasionados por el sismo de 7,2 grados Richter que azotó a todo el país en aquella mañana. El departamento administrativo tuvo que ser trasladado a otra área debido al derrumbamiento de las lámparas del techo sobre los escritorios. Ese hecho lo relacioné con las personas que pasaban de un lado a otro cargando cajas. Con sarcasmo, hizo hincapié que ni el supuesto fin del mundo podría detener sus planes y las labores en el canal. Amenazó a los periodistas que quien incumpla con sus objetivos les haría la vida miserable, cerrándole todas las puertas hasta que se pudrieran en la calle. Les hizo recordar a la periodista que fue despedida el año pasado y que terminó vendiendo hamburguesas fuera de un nightclub. Sus influencias y la tan famosa crisis económica fueron los responsables, dijo él. Mientras seguía informando sobre otros temas, tuve curiosidad de abrir con discreción la carpeta que me entregó la joven desconocida. La primera página solicitaba la difusión total de su contenido, así como también del peligro en que me encontraba. No podía creer lo que leía porque todo parecía inventado por una película de ciencia ficción. Nuestro planeta tenía un enemigo en común, que se relacionaba en complicidad con todos los gobiernos del mundo y su élite, confederaciones extraterrenas negativas que influenciaron en nuestra vida diaria desde su invasión y cuya meta final era la reducción de la gran parte de la población y el apoderamiento totalitario de la Tierra. A pesar de su minoría comparada con la humanidad terrestre, estaban provistos de una tecnología avanzada que nos manejaba exitosamente y de la cual sabíamos muy poco. Su fórmula para nuestra destrucción estaban basadas en sus 3 leyes: divide y vencerás, la ley del menor esfuerzo y el fin justifica los medios. Empecé a ponerme nerviosa y a sudar en frío cuando se desglosaba una lista de más de 100 bases localizadas en diferentes áreas de la Tierra. Cada una de ellas funcionaba como lugar de estadía, operaciones, salida y aterrizaje de sus naves espaciales metálicas después de sus misiones, así como el desarrollo de programas especiales. Programas que habían sido probados en su lugar de origen y activados por científicos capturados en sus bases. Usaban a la gente secuestrada para experimentos genéticos y sexuales, programa de implantes del cuerpo y de la mente, interferencia en el clima provocando desastres naturales, programa de envío de animales y humanos infectados a las ciudades para sembrar enfermedades, sistema de control de noticias e investigaciones sobre energía atómica, programa educativo con muy poca efectividad para generar mentes autómatas e ineficientes,
programa de explotación de recursos naturales, programa de abducciones y protección al tráfico de drogas, experimentos con la agricultura y cruce de razas de animales, además de programa de abastecimiento de sangre y entrenamiento a nuevos extraterrenos, reemplazando los viejos para ser capaces de mantener el planeta bajo su control. Era imposible asimilar que el origen de la mayoría de nuestros problemas, tal cual como me dijo la joven, era proveniente de ese gobierno extraterreno en conjunto con los ambiciosos del mundo, entre los que figuraba mi padre y su repugnante club. Un despliegue de fotos con fenómenos extraños adicionaba al informe mostrando las regiones de las bases localizadas en Alaska, México, Australia, Chile, la Unión Soviética, Estados Unidos, Groenlandia, Suecia, etc. En algunas de ellas salía mi padre, acompañado de sus inanimados junto a miembros del Club de la Orden. Las fotos marcaban con detalles nombres, lugares, fechas y horas de accesos y retiros. Es como si alguien se hubiese dedicado minuciosamente a espiar sus pasos para revelar los huesos de muertos y de toda suciedad que llevaban en su interior. Me preguntaba qué papel desempeñaba yo en medio de todo ese abismo para haber recibido aquellas pruebas y documentos. ¿Por qué la humanidad estaba en mis manos? ¿Qué podría hacer? Justo en ese momento sentí acercarse la sombra tenebrosa de mi padre. Confronté su mirada con la piel pálida y empapada de sudor. Mis manos se estremecían mientras sujetaba la carpeta a la cual él no tenía acceso directamente. Con antipatía se atrevió a preguntarme frente a los periodistas la razón de mis ausencias en el consultorio del psiquiatra y que para la tarde había programado una cita. Quedé desconcertada debido a que no le tenía una respuesta clara. Sin embargo, solo los apuntes viejos de mi agenda personal, en la que discretamente había cancelado las próximas consultas y de paso el consumo de fármacos. No era mi costumbre escribir vivencias personales. Sin embargo, debajo de las cancelaciones hice énfasis en el encuentro con un doctor que trabajaba en el mismo hospital privado del psiquiatra. Él me impulsó a encontrar por sí sola una mejor solución a mis supuestos trastornos mentales al descubrir que podía hacerlo sin ayuda externa. Detallé acerca de un método de vaciar mi mente de pensamientos de tristeza y llenarlos de inmediato con pensamientos o imágenes de todo aquello que me hiciera feliz y tener paz. Me estuvo funcionando ese medio de contrarrestar. Dejé muy en claro textualmente que fue la batalla o el cambio más difícil de toda mi vida. Lo extraño era la brecha que hubo al no tener recuerdos de aquel hombre ni de ese mecanismo de supervivencia. Solo quise volver a intentar despertando esas memorias, pero solo se acumulaban en contra de mi voluntad más pensamientos autodestructivos que me estaban consumiendo por dentro. ¿Por qué regresar al psiquiatra? En realidad no quería, mas era imposible desobedecer una orden de mi padre. Pues ya lo había desobedecido antes. ¿Qué podría hacerme? ¿Asesinarme como lo hizo con el periodista y mis amigos sin remordimientos? Ay, lo más seguro los inanimados me obligarían a ir. ¡Qué tontera! Aún tenía temor. Luego de terminada la reunión, desalojamos la sala y mi asistente me esperaba en el pasillo con una taza de capuchino caliente. Me notificó que estaban por iniciar el noticiero matutino y que era indispensable mi presencia en el estudio de grabación. Antes de que se retirara, le solicité que investigara con discreción en el departamento de archivos sobre las últimas investigaciones de la periodista despedida. Llegué de inmediato al estudio y lo primero que hice fue allanar la mesa de refrigerios para prepararme más capuchino y acompañarlo con galletas de sal. Debía supervisar que no hubiese anomalías en la información y transmisión de los reportajes. Inició el noticiero en vivo y los presentadores dieron la bienvenida. De inmediato hicieron enlace en directo con la reportera que se encontraba a 90 kilómetros del epicentro de donde se registró el sismo. La reportera informaba sobre la situación crítica de esa zona, siendo una de las más afectadas. La gente estaba desesperada al no recibir la ayuda necesaria por parte del gobierno. Escaseaba el agua, medicinas y alimentos. Temían volver a sus casas en caso de alguna réplica, ya que la mayoría habían sufrido daños severos.
Se reportó en el área un número de 75 víctimas fatales y más de 100 heridos. Se llegaron a rescatar a algunos sobrevivientes, siendo una situación sumamente dificultosa debido a que la labor que realizaba el cuerpo de bomberos y brigadas de emergencia interna se vieron afectadas por el caos. La gente estaba saqueando y tuvo que intervenir la policía. Ocurrieron ciertos incendios de gran relevancia y la ayuda de rescate exterior no podía acceder con facilidad debido al mal estado de algunas carreteras que presentaban enormes grietas en el pavimento. Inclusive, los medios tuvieron que llegar por helicóptero para realizar la cobertura. Al momento en el que la reportera seguía transmitiendo en vivo, un grupo de personas empezaron a aplaudir y las cámaras se dirigieron rápidamente hacia ellos. Milagrosamente, un niño fue rescatado por un bombero bajo los escombros de un edificio de 4 pisos que había colapsado. La reportera se sensibilizó mostrando algunas lágrimas en vivo. Los paramédicos atendieron al niño y confirmaron la fractura de un pie. Su madre, emocionada, narraba su experiencia durante el sismo. Estaba durmiendo junto a su esposo. Inesperadamente sintió que todo se movía, escuchando un gran estruendo, y luego todo empezó a caer. No alcanzó a ayudar a su niño, y fue como si la vida se le derrumbara ante sus ojos. El bombero Mario Rodríguez, considerado como un héroe, manifestó que el plan de rescate se llevó a cabo con una estrategia muy meticulosa y organizada, a fin de evitar nuevos derrumbes y no afectar a las personas que aún se encontraban atrapadas. Mario recomendó a la ciudadanía mantener la calma ante estos tipos de desastres, alejarse de los árboles, postes eléctricos, costas en caso de tsunami y de las calles para evitar un accidente. Recomendó no situarse bajo mesas, muebles o dentro del auto. Lo más seguro sería lo que llamaba triángulo de vida, que consistía en colocarse en el suelo en posición fetal, al lado de un mueble fuerte, pesado y grande. Los objetos que caían formarían un ángulo que les permitiría sobrevivir. La cámara empezó a escuchar los relatos de los habitantes de la zona. Algunos contaban que la noche anterior vieron cosas extrañas, como luces naranjas parpadeando, muy parecidas a ovnis, que se movían a gran velocidad, y otros hablaban de sonidos misteriosos provenientes del cielo. Mientras algunos querían llamar la atención frente a las cámaras, mi asistente se presentó con lo encomendado. Una docena de investigaciones que jamás llegaron a concretarse como reportaje televisado y que fueron reprobadas con el sello rojo de reservado. Redacciones y esquemas que no pasaron por mis manos para mi revisión. Una de ellas acusada a una empresa de cosméticos sin percatarse que mi padre era accionista de la misma. De acuerdo a un estudio elaborado por una médico biomolecular, se emitió una alerta por el alto nivel de plomo que contenía los lápices labiales, siendo los de mayor fijación un peligro para la salud de las mujeres, relacionado con una sustancia cancerígena. En otra investigación, hacía un llamado con los productos importados, en especial los que contenían productos lácteos como leche en polvo, chocolates, crema para el café, etc. Se les prohibía la ingestión a los infantes a causa de un incremento anormal de casos de envenenamientos, muertes y piedras en los riñones. Esto se debía a que la leche en polvo era mezclada con un producto químico industrial y no comestible llamada melamina. Para los hombres de negocios, le reducía la capitalización por ser más barato que la leche, y las consecuencias para las víctimas eran irreversibles hasta llegar a acostumbrarse con el tratamiento de diálisis durante toda su vida. Esta reportera ingenua nuevamente gritaba justicia, pero se equivocaba de empresas. No había una en la que mi padre no estuviese relacionado. Otra información y escrita a mano informaba sobre el riesgo de intoxicación y enfermedades a causa de la carne producida de manera convencional y en masa. Señaló varios motivos por el cual era urgente que la población mundial dejara de comer carne, ya que la misma cobraba miles de vidas al año. Se creía comprar jugosos cortes de carne de primera calidad, cuando en realidad se compraba a altos costos pedazos pequeños de todo tipo de carnes, que debieron haber sido desechados y los cuales eran unidos con un superpegamento de una enzima llamada transglutaminasa. Las carnes procesadas jamás debieron haber sido consumidas, ya que estaban relacionadas agresivamente con el cáncer, riesgo de diabetes y enfermedad pulmonar. Son aquellas ahumadas y combinadas con saborizantes, colorantes y aditivos químicos, entre ellas el tocino,
salchichas, jamón, pepperoni y todo tipo de embutidos. La carne que se ingería provenía de animales expuestos excesivamente a antibióticos y hormonas para el aumento de su crecimiento en un proceso no natural. Los mismos eran alimentados con granos genéticamente modificados y cargados de pesticidas. Lamentablemente estuvimos comiendo alimentos para los que no fuimos diseñados genéticamente, y la periodista convocaba a la inteligencia para hacer un cambio y dejar de ser ratas de laboratorio. Quizás estas otras hojas con apenas algunos datos y escaparates resultaron ser el detonante que provocó su humillante despido, según contaron por allí. No recuerdo cómo fue. Sin embargo, llegó a los insultos, golpes y sin su merecida liquidación frente a sus colegas. La desacreditó con rumores relacionados a favores sexuales en su oficina para el aumento de su sueldo, así como de su incompetencia en el campo periodístico. Escaparates codificados en frases cortas, imágenes y números, todo indicaba de la explosión de una plataforma petrolera en el Atlántico, cuya compañía pertenecía a mi padre y a miembros del Club de la Orden. Venta de acciones 15 días antes del reventón y compra de todas las empresas de mantenimiento 8 días antes. De acuerdo a lo que podía descifrar, la periodista había llegado a la conclusión de que fue toda una estratagema y no un accidente, una brecha marina de 14 kilómetros de largo, en donde aún se escapaban grandes cantidades de petróleo y el cual era disuelto con químicos radioactivos y venenosos a microgotas absorbidos por el plancton marino. Todo fue un plan para la caducidad del océano Atlántico en tan solo un año. Estos papeles me llevaron a desconcentrarme de mi labor en el estudio, cuando un indigente tomó el control de las cámaras y le arrebató el micrófono a la reportera. «Caballeros del crepúsculo, malditos, no podrán evitar el fin de su generación. Serán implacablemente destruidos en su totalidad. La justicia llegó», el indigente dijo. Este hombre maldecía al club de la orden de mi padre, y cuando el río suena es porque piedras trae. Forcejeaba con 4 policías que intentaban llevárselo, y yo entré en un estado de shock. Sin esperarlo, el indigente miró sorprendido hacia el cielo, y la cámara enfocó su dirección. Un sol se inflamaba cada vez más, y a su alrededor un gigantesco halo de luz que impactó a todos. Inesperadamente ocurrió un apagón eléctrico en todo el canal, y la tierra empezó nuevamente a moverse. La primera réplica de considerable magnitud hizo que se perdiera la señal televisiva y que por motivos desconocidos la planta eléctrica no funcionara en momentos de emergencia. La gente gritaba ciegas y tropezaban lastimándose entre ellos mismos. Se prolongaba el sismo con mayor intensidad, haciendo que las lámparas de tubo fluorescentes se tambalearan perdiendo el equilibrio y chocando contra el suelo. ¡Crash! Era el sonido escalofriante acompañado con la desesperación de la gente paranoica que se amontonaba en la puerta de la salida del estudio para evacuar. Desorientación, nervios, oscuridad y olor a sangre de algunos heridos a causa de las lámparas formaron el escenario caótico para gritar como hizo la presentadora. ¡Sálvese quien pueda! Nadie respetaba a nadie. Empujones, desmayos, y los más listos pasaban por encima de la gente para ser los primeros en salir. De ese corral de ovejas descarriadas no quedé ilesa al ser golpeada en el rostro por el codo de un hombre atemorizado. La fuerza del impacto me dejó inconsciente y regresé al teatro de mis sueños por tercera vez. La luz me enfocaba sobre la tarima, danzando de puntillas y dejándome llevar por la sinfonía de la Orquesta Nacional. Se ajustaba a mi fina cintura un corpiño ceñido blanco en su totalidad, como las medias y las zapatillas. De la falda larga apenas se visualizaba puntos negros pequeños como gotas salpicadas. Esta vez me sentía feliz y se dibujaba armónicamente una sonrisa que enamoraba la mirada del público. Empecé a girar y a girar bajo una lluvia de flores amarillas que al hacer contacto con mi piel se cristalizaban. Como ya era de costumbre, se desplegaron imágenes que en esta ocasión mostraban un ambiente diferente, como solía sorprenderme. Nada podía calmar el llanto amargo de una niña de apenas 2 años que se encontraba encarcelada en su ostentosa cuna dentro de una habitación lúgubre. Mi corazón se desgarró al sonido de su llanto,
como si lo hubiese escuchado anteriormente, y llegué a encarnar las lágrimas de soledad que inundaba sus ojitos, a falta de amor, sed, higiene y hambre. Una corriente fría congelaba mis huesos, y sabía que la niña, con poca ropa en su cuerpecito, podía sentirlo. Desde las sombras de una de las esquinas de la habitación provenía una mirada infernal de algo no humano, con estatura de 1.35 metros. Lo podía describir con cráneo largo, nariz invisible, boca muy pequeña, de ojos alargados, con pupilas oscuras y saltonas. Su piel grisácea era muy desagradable, y su anatomía estaba vinculada a aquellos extraterrenos llamados grises. Aterrorizaban a la niña, cuando cerca de ella empezó a emerger un campo de luz en espiral que llegó a conformar a 3 figuras de luz, radiantes como el sol y con contornos humanos. Un rostro se acercó a ella y mentalmente le respondió que sus padres estaban bien. Los grises, al ver la luz, desaparecieron, y ésta se expandió en ondas iluminando toda la habitación hasta confortar a la niña. Otro rostro le dijo: el que creíais que era tu padre era un padre de mentira, un padre de traición. Se derrumbó la imagen ante mis ojos y tambaleé para evitar una caída. Apenas se llegaba a escuchar el sonido de las aguas que alimentaban mis sentidos, y el público, ya de pie, empezó a tomarse de las manos cuando se rasgaba la tercera capa de mi falda larga. Y desperté.